Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Gestión del patrimonio hoy con Vicente Otamendi, director de Intermoney Patrimonios. Don Vicente, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación. Encantado de estar con vosotros. ¿Los clientes los conservadores cada vez más conservadores o empiezan ya algunos a dar el paso, ya a empezar a ver que la única salida a este callejón sin salida que les queda es un poco aumentar el riesgo en sus carteras? Nosotros en nuestras carteras partimos como idea que en este momento el binomio rentabilidad-riesgo probablemente es más favorable en la parte de renta variable, pero lógicamente no nos podemos olvidar que todo es muy modulable en función del perfil de riesgo que esté dispuesto a asumir el cliente y por supuesto hay que convivir, por supuesto, principalmente las carteras más conservadoras con la renta fija, a pesar de que efectivamente pues también pues en estos momentos tiene unos niveles preocupantes en cuanto al precio actual, efectivamente, y es algo que hay que tener en cuenta y que, por supuesto, hacer muchísimo seguimiento. Pues ahora me dirá, por ejemplo, si ustedes recomiendan bonos de alta calificación crediticia, ¿no? Que es un poco también ahí donde está el meollo, ha estado en los últimos años, en inversiones, bonos de alta calidad, que era un poco pues el destino preferido por muchos inversores y ahora, pues evidentemente también está con muchas luces rojas, muchas señales de alerta. Juan Gómez Bada, director de inversiones de Avantas Capital, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Menuda semanita, ¿no? La semana pasada, lo digo, por las hipotecas y RPH, el Banco Central Europeo, y esta semana que iba a ser así más o menos tranquila, pues se nos ha colado por ahí el tema del petróleo, los drones, los dichosos. Bueno, cada semana hay algo nuevo, llevamos todo el año con las acciones moviéndonos la macro, bancos centrales, los tweets, el Brexit, cada día hay una cosa nueva, ahora el petróleo, serán las elecciones, será la Reserva Federal, lo que sea. Al final lo que tenemos que hacer es tratar de hacer poco caso a eso que no es fundamental y entrar en las inversiones concretas que cotizan y una a una. Pues yo tengo la impresión de que el mercado hace exactamente lo que tú dices. Pasar de todo, absolutamente todo, pasar olímpicamente de todo ese ruido. Lo digo porque con todos estos fenómenos y estos elementos sobre la mesa, que todavía estemos muy cerquita de los máximos históricos, en el caso de Wall Street, con rentabilidades de doble dígito en Europa, o es un milagro o es realmente que el mercado pasa olímpicamente de todo ese ruido, ¿no? No, yo no creo que pase de ese ruido. Realmente se ha movido muy en función de eso, sobre todo de los bancos centrales han hecho en 9 meses un giro de 180 grados de lo que venían haciendo y en eso ha puesto a muchas compañías grandes y muy endeudadas y otras utilities muy endeudadas pues a crecer mucho con bajos costes financieros sus números mejoran mucho y a otras más afectas a ciclo, pues a un temor y pequeñas empresas de pequeña y mediana capitalización afectas a un temor a una posible recesión que en mi opinión va más allá de lo que probablemente nos encontremos. Entonces, es como dos mundos dentro del mismo mundo, todo muy influido por aspectos macro, externos, factores externos a las compañías. Y creo que ya va siendo hora de pues el mercado mire un poco más los temas internos, que bueno prácticamente es un poco lo que ha pasado en los últimos 15 días. Se ha tranquilizado un poco el tema del Brexit duro, el Banco Central Europeo ha hecho lo que tenía que hacer y después ha pasado la pelota a los gobiernos y Trump está un poco más calmado 2 semanas. Entonces, justo en ese momento, pues aquellos activos más infravalorados han subido y no han seguido la tendencia del resto del año, que eran justo esos los que estaban bajando. Hay quien habla hoy de que otra vez se ha vuelto a frenar esa rotación sectorial, ¿eh? Lo digo porque otra vez volvemos a ver a las energéticas, a los proxies en las primeras posiciones y un poco pues los más castigados, lo más value, o como queréis llamarlo vosotros, otra vez al hoyo. Bueno, de un día a otro, lo mismo, 2 semanas arriba, 2 semanas abajo, puede pasar de todo. A largo plazo, pues ya pondrá el mercado a cada uno en su sitio en función de lo que cotiza y lo realmente relevante. O sea, una empresa que quiebre va a valer 0 y una empresa que multiplique sus beneficios va a multiplicar su cotización. Ya veremos en qué tiempos y...
Víctor, Vicente, ¿cómo lo veis vosotros esto? Bueno, pues estoy bastante de acuerdo con lo que dice Juan en el sentido de tratar un poco de diferenciar entre lo que es la paja del trigo, ¿no? Si estamos en el más cortísimo, ya no corto plazo, sino cortísimo plazo, lo que son las noticias, lo que son los rumores, lo que son el tuit de turno, lo que son acontecimientos muy, muy particulares y muy concretos, como ha sido, por ejemplo, lo referente al petróleo por este fin de semana, pues yo creo que al final vamos a ir perdiendo un poco la perspectiva sobre lo que podemos esperar en los mercados. Nosotros fundamentalmente en este momento queremos diferenciar algunos puntos pues que todos ellos tienen en común, que están muy en el día a día, pero que no tienen todos la misma relevancia, ni muchísimo menos desde el punto de vista de Intermoney. El tema del precio del petróleo con los ataques de este fin de semana, pues efectivamente se produjo una subida masiva antes de ayer, muy importante, muy relevante desde el punto de vista prácticamente histórico, pero se debe a un hecho muy puntual y muy concreto que tiene pinta, vamos a ver, pero tiene pinta, y también se ha demostrado con los movimientos de recuperación o de bajada de precio en el día de hoy, de niveles más o menos del 6% en barril Brent y barril West Texas, pues tiene pinta de que poco a poco, además anunciando Arabia que parece que va a volver a poder producir más o menos igual que antes de los ataques en periodos mucho más cortos de lo esperado, pues tiene pinta de que ese nivel de precio se vuelva más o menos a ajustar, no exactamente donde estaba, probablemente, a lo mejor ligeramente por encima, pero que en definitiva en el corto plazo no pensamos que tenga una relevancia especial sobre el desarrollo de la economía. Niveles de 60 y tantos en principio no nos deberían, frente a los históricos que hemos vivido en el pasado, no nos deberían preocupar todavía demasiado. Nosotros lo que estamos principalmente en este momento enfocándonos como principales puntos de posibles alternativas en un futuro más o menos, por lo menos corto o medio, es fundamentalmente, por una parte, en las medidas que pueda tomar la Reserva Federal Norteamericana, el Banco Central Europeo en su momento, como dice Juan, con esa pasada de pelota ahora a nivel gobierno, en el sentido de que el que pueda que realice los ajustes, luego podemos concretar un poquito más sobre ello si se quiere, y luego fundamentalmente pues con lo que son la guerra comercial en este momento, China y Estados Unidos, que en un momento de cierta ralentización económica generalmente admitida, yo creo, pues lógicamente ese tipo de actuaciones en el más corto plazo están condicionando muchísimo, incluso valoraciones de empresas pues value consolidadas y que en un momento dado pues efectivamente llevan un comportamiento, salvo la última semana, 2 semanas, pues francamente negativo y probablemente de una forma no bien valorada por los mercados, ¿no? Ahora que habéis tocado este tema, venga, política fiscal como sustitutivo de la política monetaria de los bancos centrales. En la encuesta de Bank of America Merrill Lynch que antes nos estaba contando Javier García Viviani, uno de los apartados eran que muchos de los gestores pensaban que Alemania podría ser un gran catalizador al alza, por delante incluso de la paz comercial y de la política monetaria. Bueno, es que la paz comercial no te la puedes crear mucho, porque a la semana siguiente ocurre lo contrario. Sí, a corto plazo uno de los factores que pueden venir más relevantes para afectar a nivel general al mercado puede ser la política fiscal, desde luego en Alemania. Pero el punto será más que cuánto dinero será el que pongan encima de la mesa, sino será mucho más relevante qué medidas concretas tomen, porque se puede gastar y que sea pan para hoy y hambre para mañana, o se pueden realizar reformas, impulsar la actividad y hacer a Alemania, a Europa, más competitiva en un nuevo escenario en el cual pues cada vez los estados están buscando eso. Hay una cierta rivalidad, cuando no guerra comercial, por ser cada vez más competitivo. Entonces Merkel tendrá que actuar, porque si no, pues en las encuestas los verdes están muy altos, y entonces si no hace ella las medidas, vendrán otros a hacerlas. Entonces preferirá, en mi opinión, ella utilizar esa bala de la manera que vea más conveniente, quizás bajadas de impuestos. Está claro que una combinación de política monetaria y política fiscal es lo más potente que puede haber para el equity y renta variable, pero eso, la política fiscal puede llevar también grandes beneficios a los inversores. Sí, nosotros pensamos que en este momento no es que, digamos, la política monetaria dejó de tener importancia, por supuesto que la tiene, por supuesto que el hecho de las decisiones tomadas por el Banco Central Europeo, transmitida la semana pasada, el más que probable también recorte de 25 puntos básicos mañana en la reunión de la Reserva Federal, son importantes, pero sin embargo pensamos que es el momento en el que la política fiscal debe recuperar el protagonismo perdido en los últimos tiempos, ¿no? Cuando se ha hablado durante muchísimo tiempo de un control exhaustivo de gasto público, que probablemente en ese momento era necesario, pero las circunstancias lógicamente han cambiado. Nosotros pensamos que actualmente la política monetaria sola no es capaz de alguna forma de revertir una situación que genera muchas dudas en el medio o largo plazo y que requiere de ese complemento de la política fiscal, por supuesto, centrándose en la parte europea,
nos parece importantísimo. Claro que sí, el hecho de que pues efectivamente Alemania comience a plasmar una política fiscal de carácter expansivo en el que se trate, por una parte, en lo posible, reducción de impuestos y, por otra parte, muy importante, incremento de gasto público, probablemente a través de inversiones en infraestructura. Ha llegado un momento en que esa otra pata de política fiscal, que como te he dicho antes, os he comentado antes, pues estaba un poquito en un segundo plano, estamos simplemente fijando subidas, bajadas de tipos, creemos que es en este momento necesario para revertir la situación. Ya lo comentó Draghi también en la última reunión de la semana pasada del Banco Central Europeo, y aparte de las medidas tomadas, aparte de anunciar la recuperación del programa de compra de bonos a ritmo de 20.000 millones mensuales, pues también lo comentó, ¿no? El que pueda realizar ajustes, que los lleve a cabo. Es decir, está buscando, creemos que trataba de transmitir también que es necesario en este momento el complemento de la política fiscal, junto con, por supuesto, con la política monetaria. Bueno, sí, y yendo un poco más a la pregunta de qué afecta, cómo afecta Háblame a los de sectores mercados. y de empresas, sí. Bueno, sectores, empresas, no se puede dar hasta que no conozcamos las medidas concretas, porque no es lo mismo que fomenten la transformación de la compra de nuevos coches. Sí, no es lo mismo que suban las pensiones, que se pongan a construir carreteras. O que bajen el impuesto sobre sociedades o bajen el impuesto sobre la renta. Es que cambia un poco los beneficiados y los no tan beneficiados, ¿no? Porque en principio no es malo, no debería ser malo a medio plazo para nadie. Sí que decir que serán otros sectores y empresas las beneficiadas distintos de los que beneficia la política monetaria, que sigue estando ahí, sigue latente, sigue teniendo su efecto, y que luego un efecto muy distinto tienen en la renta fija. La política monetaria expansiva beneficia a los bonos, la política fiscal expansiva perjudica a los bonos, porque los bonos se ven lastrados en dos escenarios. Uno, cuando las expectativas de inflación suben, que es lo que hace subir lo que provoca un incremento de demanda, y dos, cuando las expectativas de crecimiento también suben, que es el segundo objetivo de la política fiscal. Entonces, eso creo que puede ser un cambio en la tendencia de la renta fija. Oye, nada, en 5 minutos llegamos a las 6 de la tarde. Esa es la hora prevista para la reunión que van a mantener el Rey y Pedro Sánchez. Vosotros, pues cuando salgáis de aquí, lleguéis a vuestras casas, estéis cenando, pues ya vais a saber si finalmente hay posibilidad de formar o no gobierno y si tenemos que ir directamente ya a nuevas elecciones. Todo esto a nivel de riesgo, país, España, activos españoles, Made in Spain. Aparte del cansancio, la preocupación o la ilusión que os pueda generar a vosotros desde el punto de vista personal unas nuevas elecciones, esto vamos a volver a estar otra vez bajo el foco. Ya sabéis que a los periodistas también nos gusta mucho todo este tema de, bueno, España otra vez, venga, la prima de riesgo. Lo que pasa es que está ahora todo ya tan contagiado y desvirtuado por todo el tema de los bancos centrales, que esto antes tenía muchísimo mayor impacto, claro. Efectivamente. Pero claro, los inversores tampoco van a invertir en activos españoles, no se van a comprar un ETF del IBEX 35 si no saben muy bien qué es lo que va a pasar. Efectivamente, pero yo vamos, por lo menos desde nuestro punto de vista, bueno, las circunstancias han cambiado muchísimo en los últimos tiempos, ¿no? Antes también has medio adelantado un poco y estoy completamente de acuerdo que con todo lo que ha pasado, incluso en el mes de agosto, simplemente, por lo menos en las 2 primeras semanas, que hubiera sido hace a lo mejor pues 3 o 4 años, ¿no? Probablemente hubiéramos tenido unos recortes brutales en prácticamente todos los activos. Y los mercados, sin embargo, aunque es verdad que las autoridades monetarias, fiscales, van tomando sus medidas, un poco tratando de encauzarlos, pero se están acostumbrando, por lo menos en parte, a vivir con determinadas circunstancias, ¿no? El tema de la repetición o no repetición de elecciones, pues yo creo que más que el hecho en sí de si hay una repetición o no hay una repetición, lo que creo que en un momento dado puede, al mercado fundamentalmente español, crearle ciertas dudas es que no se sepa qué es lo que va a pasar. Es decir, yo creo que es bueno eliminar una incertidumbre. ¿Va a haber una repetición o no va a haber una repetición? Estamos en un periodo de negociación que tiene que llegar, desde nuestro punto de vista, cuanto antes a su fin para saber qué es lo que va a ocurrir. El mercado español, por supuesto que la política o las posteriores medidas políticas, por supuesto que tienen influencia en el mismo, pero desde nuestro punto de vista nosotros nos movemos fundamentalmente, también es verdad, con carteras globalizadas, con carteras internacionales, con unos pesos importantes en Europa, importantes en su momento en Estados Unidos, aunque por los puntos en los que nos hallamos ya, pues vamos también tomando medidas un poco reductoras, pero en definitiva queremos que en este momento el mercado, o los mercados de renta variable, incluido el español, aparte de los movimientos que pueda tener en un momento dado, ese mismo día en el que se anuncie o al día siguiente, luego posteriormente estamos mucho más pendientes de guerra comercial China-Estados Unidos, de medidas que se tomen por parte de las Vicente autoridades. también, director de Intermoney Patrimonios, Juan Gómez Bada,
Avantage Capital. Un placer. Muchísimas gracias a los dos. Feliz tarde. Gracias Muchísimas a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.